bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero se encuentren bien. Yo soy Corismar Graterol, estudiante de segundo año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. El día de hoy les hablaré acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para dar una introducción a este tema, hablaremos de la fisiología respiratoria. Y en ella encontramos que la creación de una separación hematogaseosa dentro del tórax con un área de superficie que satisfaga los requerimientos de la respiración interna necesita de un sistema elaborado de tubos ramificados, los cuales son las vías respiratorias, y de sacos de aire, los cuales son los sacos alveolares. Las vías respiratorias conducen el aire desde la atmósfera externa hasta la separación hematogaseosa. Dichas vías inician con la tráquea, donde comienza la generación cero y después se divide en forma repetida para organizar un árbol bronquial. El árbol bronquial contiene 23 generaciones de ramificaciones que comprende dos zonas funcionalmente distintas, la zona de conducción y la zona respiratoria. Las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Los cuatro componentes principales de la respiración son: la primera es la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La segunda es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. La tercera es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y desde las mismas. La cuarta y última es la regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. En esta encontramos un ciclo de bombeo, donde la respiración involucra ciclos repetidos de inspiración y expiración. La inspiración lleva el aire dentro de los pulmones e incrementa la disponibilidad de oxígeno a la interfase hematogaseosa. A continuación vamos a definirlas a cada una. La inspiración la bomba de aire está operada por los músculos esqueléticos. El más importante de esto es el diafragma, un músculo en forma de domo que separa a las cavidades torácicas y abdominales, que además está inervado por el nervio frénico. Cuando el músculo se contrae, aumenta el volumen intratorácico. Además, en la inspiración encontramos dos objetivos, en el cual está el primero, donde las dimensiones verticales, que la contracción del diafragma empuja hacia abajo el contenido abdominal e incrementa las dimensiones de la cavidad torácica entre 1 y 10 centímetros dependiendo del nivel de actividad. Y la segunda es el área transversa, donde la contracción también incrementa el área transversa al jalar hacia arriba las costillas inferiores, y las costillas se elevan como si fueran el asa de una cubeta. Un movimiento que es ayudado por la contracción de los músculos intercostales externos. Y en la expiración encontramos que esta suele ser pasiva y conducida por los efectos de la tensión superficial sobre el volumen alveolar y la energía almacenada en los elementos elásticos del pulmón durante la expiración. La elasticidad refleja abundancia de fibras de elastina y colágeno, tanto en las vías respiratorias como en los alvéolos. Ya después de haber hablado un poco sobre la fisiología respiratoria, hablaremos sobre el tema propiamente dicho. Y en este encontramos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, es prevenible y tratable, y se caracteriza por una limitación persistente al flujo aéreo, generalmente progresiva y poco reversible, asociada a una reacción inflamatoria exagerada de las vías aéreas y del parénquima pulmonar, en respuesta a la inhalación de partículas y gases nocivos. La aparición de episodios de exacerbación de la enfermedad y del desarrollo de manifestaciones extrapulmonares contribuyen a empeorar la gravedad del cuadro clínico. La EPOC debe diferenciarse de otras enfermedades respiratorias como lo son el asma bronquial, la bronquiectasia, la fibrosis quística o la bronquitis obliterante, que también pueden cursar con limitación al flujo aéreo, porque su etiopatogenia, fisiopatología, tratamiento y curso evolutivo son distintos. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos que la inhalación de gases y partículas nocivos es el principal factor de riesgo para desarrollar la EPOC. Destaca por su frecuencia la inhalación de humo de tabaco, lo que también incluye el tabaquismo pasivo. Sin embargo, estimaciones globales recientes consideran que al menos el 20% de los pacientes con EPOC en el mundo no son fumadores, lo que sugiere que debe contemplarse otras fuentes de exposición que hasta ahora no son consideradas suficientemente.
Entre ellas destaca la exposición en ambientes cerrados al humo de combustión de biomasa, por ejemplo, el humo de leña, empleada para cocinar o como calefacción, que en países en desarrollo también es un factor de riesgo para EPOC, especialmente en mujeres y posiblemente en niños, en lo que puede afectar también el desarrollo pulmonar normal. El papel de la contaminación atmosférica como la causa de EPOC es incierto, aunque está bien establecida la relación entre los niveles de contaminación atmosférica y las exacerbaciones de la enfermedad. Los trabajadores expuestos al polvo orgánico o inorgánico o a agentes químicos o humos tienen mayor riesgo de padecer EPOC, especialmente si son fumadores. El asma bronquial puede ser un factor de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si bien la evidencia no es aún de todo concluyente. Fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, encontramos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el flujo aéreo está limitada por una obstrucción intrínseca de la vía aérea y por la pérdida de la fuerza de retracción pulmonar. La disminución del flujo gaseoso pulmonar obedece a diferentes mecanismos patogénicos. Los principales son inflamación y fibrosis de las pequeñas vías aéreas, la destrucción de la matriz proteica pulmonar, la hipertrofia e hipersecreción glandular y la constricción del músculo liso bronquial. Durante la evolución de la enfermedad, la compresión del árbol bronquial facilita el colapso expiratorio de la vía aérea y dificulta el vaciamiento pulmonar. De este modo, el flujo expiratorio máximo se agota con un esfuerzo expiratorio mínimo. Se establece entonces una limitación patológica de dicho flujo a todos los volúmenes pulmonares. En consecuencia, cuando existe un aumento de la actividad respiratoria, el paciente no puede expulsar en el tiempo disponible para la expiración un volumen normal. El pulmón no alcanza entonces su posición de reposo basal, y esta condición fisiopatológica se denomina hiperinflación pulmonar dinámica. Su resultado es la presencia de una presión intrínseca positiva al final de la expiración. Cuadro clínico. En cuanto a la anamnesis, encontramos que el diagnóstico de la EPOC se debe sospechar en cualquier fumador o individuo expuesto a algunos de los otros factores de riesgo que presenten disnea, tos o expectoración. Sin embargo, la confirmación diagnóstica precisa la práctica de un espirómetro forzado. Ante la alteración ventilatoria obstructiva en una persona joven no fumadora con signos de enfisema, debe destacarse el déficit de alfa-1 antitripsina. El síntoma más característico de la EPOC es la disnea de esfuerzo, que con el tiempo puede ser de reposo. Este suele ser el principal motivo de consulta hacia los 50 o 60 años de edad, aunque en los primeros síntomas pueden aparecer con anterioridad. Los pacientes suelen acudir a consulta médica cuando la disnea interfiere en la actividad cotidiana, lo cual ocurre si existe ya pérdida de la función pulmonar. La mayoría de los fumadores que han consumido tabaco durante años presentan tos y expectoraciones crónicas durante más de 3 meses no consecutivos al año, que se prolonga al menos durante 2 años seguidos, el cual sería la bronquitis crónica. No todos los pacientes con bronquitis crónica tienen limitación al flujo aéreo, que es el elemento funcional que define a la EPOC. El esputo suele ser de un color blanquecino y su cuantía es difícil de evaluar, ya que a menudo es deglutido de forma inconsciente. Por tanto, como regla general, hay que considerar anómala cualquier cantidad de esputo expulsado. Los pacientes con bronquitis crónica son más propensos a las infecciones de las vías aéreas, que se manifiestan por aumento de la tos y expectoración y por cambios en las características del esputo, que adquiere una coloración amarillenta o verdosa. La fiebre es rara y cuando aparece debe sospecharse una infección respiratoria grave de tipo de neumonía. Los pacientes con EPOC también pueden referir sibilancias. En estadios avanzados de la enfermedad puede haber pérdida de peso no intencional que conlleva a un mal pronóstico. El dolor torácico no es un síntoma característico de la EPOC, por lo que su presencia obliga a descartar otras enfermedades como afecciones pleurales, tromboembolias,
tromboembolia pulmonar o neumotórax. La hemoptisis de escasa cantidad mezclada con el esputo puede presentarse en los episodios de infección bronquial, pero si esta es más intensa o persistente debe considerarse la posibilidad de un tumor broncopulmonar. Finalmente, es importante prestar atención a la frecuente presencia de comorbilidades que pudieran precisar el tratamiento específico. La exploración física. Los hallazgos de la exploración física varían con la evolución de la enfermedad. En estadios iniciales, la exploración física puede ser normal. La inspección debe ir dirigida a un grado de dificultad inspiratoria, hiperinflación y su funcionamiento de la musculatura respiratoria. La taquipnea en reposo es frecuente y su intensidad proporciona la gravedad de la enfermedad. Algunos pacientes con disnea intensa expiran con los labios fruncidos. La hiperinflación torácica se manifiesta por aumento del diámetro anteroposterior del tórax, con retracción traqueal y de los espacios intercostales durante la inspiración, y el acortamiento de la distancia entre el cartílago cricoides y la horquilla esternal. Debe explorarse el uso de los músculos respiratorios accesorios como el del esternocleidomastideo y de los escalenos durante la inspiración y los músculos abdominales durante la expiración. Los pacientes con limitación grave del flujo aéreo incrementan la efectividad de la musculatura accesoria al sentarse inclinados hacia adelante y sujetar un objeto con los brazos, con el fin de fijar la cintura escapular en la que se insertan los músculos inspiratorios. La respiración paradójica, que es el movimiento hacia adentro de la pared abdominal superior, y del signo de Hoover, que es el movimiento hacia adentro del tórax inferior durante la inspiración, indican la contracción diafragmática débil o ineficaz y pueden significar fatiga muscular respiratoria inminente. La cianosis de tipo central solo se detecta en estadios muy avanzados o en exploraciones complementarias. La exploración funcional respiratoria. La espirometría forzada es imprescindible para establecer el diagnóstico de la EPOC y permite valorar la gravedad funcional inicial, el grado de reversibilidad de la limitación del flujo aéreo y la respuesta terapéutica. Ante cualquier sospecha clínica de EPOC es obligatorio practicar una espirometría forzada. Se recomienda efectuarla en fumadores o exfumadores de más de 40 años que refieran disnea, tos o expectoración habitual. Para el seguimiento ambulatorio de estos pacientes es suficiente la realización periódica cada 12 meses de una espirometría forzada. La presencia de una alteración ventilatoria obstructiva se define por un cociente de volumen expiratorio forzado en primer segundo sobre la capacidad vital forzada inferior a 0,7. Después de practicar una prueba broncodilatadora, el valor del volumen expiratorio forzado en primer segundo broncodilatador permite establecer la gravedad espirométrica de la enfermedad. En los estadios iniciales de la enfermedad, el volumen expiratorio forzado en primer segundo puede ser normal, que es superior al 80% del valor de referencia, y se detecta solo la inflamación del flujo aéreo por la presencia de un cociente de volumen expiratorio forzado en primer segundo sobre la capacidad habitual forzada inferior a 0,7. Debe destacarse que hasta un 50% de los pacientes con EPOC pueden en algún momento de su evolución presentar una prueba broncodilatadora positiva con un aumento del volumen expiratorio forzado en primer segundo igual o superior al 12% y 200 mililitros, pero que ella no presupone una buena respuesta al tratamiento indicado. De ahí que no se da valor a dicha hiperactividad bronquial en las recomendaciones terapéuticas actuales. La medición de volúmenes pulmonares y de la DLCO permite caracterizar mejor la repercusión funcional de la enfermedad, pero no es necesaria de forma rutinaria en todos los pacientes con EPOC. Los volúmenes pulmonares pueden ser normales o estar aumentados. En los casos con reducción de la capacidad vital forzada, la medición de estos volúmenes confirmará si esta debe ser de atrapamiento aéreo. En este caso, la capacidad inspiratoria estará disminuida y el volumen residual y el cociente, aumentados.
La frecuencia respiratoria y la TLC también pueden estar aumentadas. La DLCO puede ser normal o estar disminuida. Su disminución se atribuye a la pérdida de superficie capilar debido al enfisema en situaciones de insuficiencia respiratoria aguda. Diagnóstico. El diagnóstico de la EPOC se sospecha sobre la base de los antecedentes de consumo de tabaco o de otro tipo de exposición, como por ejemplo el humo de la leña, o la presencia de síntomas subjetivos, pero se establece mediante la espirometría forzada que confirma la presencia de una alteración ventilatoria obstructiva. Su gravedad funcional se clasifica según su clasificación del volumen expiratorio forzado en un segundo. Los fumadores sintomáticos de más de 40 años con espirometría forzada normal deben ser considerados en riesgo de padecer EPOC y deberían ser sometidos periódicamente a una evaluación. Una vez establecido el diagnóstico de EPOC y la gravedad de la limitación al flujo aéreo mediante la espirometría forzada, la valoración clínica de los pacientes con EPOC debe considerarse además los siguientes aspectos. La sintomatología. En particular, el grado de disnea mediante cuestionarios estandarizados como el del Medical Reach Coach, que es modificado, cuya escala oscila entre 0 y 4. El nivel de salud, que es la calidad de vida, también con cuestionarios de St. George y la CCQ, que es la Clínica Questionnaire, y la capacidad de ejercicio. También tenemos la presencia de enfermedades asociadas como las cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, osteomusculares, hematológicas, trastornos durante el sueño y cáncer broncopulmonar. Y el estado nutricional, que es el índice de masa corporal. Tratamiento. La EPOC es una enfermedad heterogénea en que los síntomas, la percepción del estado de salud y las exacerbaciones tienen una relación con la gravedad de la alteración espirométrica, si bien tienden a ser más frecuentes y graves cuando la limitación del flujo aéreo es más acusada. En consecuencia, el tratamiento de los pacientes con EPOC debe ser más global y cubrir todas sus facetas clínicas y funcionales. De esta forma, una vez confirmado el diagnóstico de EPOC mediante la espirometría forzada, la reciente propuesta de la iniciativa GOL para la EPOC establece que los objetivos terapéuticos en la EPOC deben individualizarse en función de 1. Los síntomas del paciente, por lo cual el tratamiento considera como objetivo minimizar los síntomas propiamente dichos, mejorar la tolerancia al esfuerzo y optimizar su percepción del estado de salud. Y 2. El riesgo de eventos futuros, por lo que el tratamiento debe contemplar otros objetivos concretos, los cuales son prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones y reducir la mortalidad. Sin embargo, debe indicarse que este planteamiento global de tratamiento de la EPOC es muy reciente. La evidencia científica disponible sobre la que se basa es todavía modesta y en su mayoría corresponde a la generada las últimas décadas por los ensayos clínicos que han investigado los efectos sobre la obstrucción pulmonar, especialmente en pacientes con un volumen expiratorio forzado en primer segundo por broncodilatador inferior al 70% del valor de referencia. Tampoco existe una definición concreta que distinga paciente de bajo o alto riesgo, aunque en general el paciente con exacerbaciones frecuentes y un volumen expiratorio forzado en primer segundo por broncodilatador inferior al 50% suele considerarse de alto riesgo. Por ello, es necesario desarrollar ensayos clínicos que atiendan estas nuevas dimensiones, síntomas y riesgo de eventos futuros en el tratamiento de la EPOC. Mientras tanto, al no estar basada estrictamente en la evidencia científica, esta propuesta debe aplicarse con cierta flexibilidad. Su aplicación contra la evaluación y tratamiento por menorizados de las comorbilidades puede ayudar a mejorar el planteamiento terapéutico previo y abordar de una manera más
completa y complejidad de la enfermedad para facilitar un tratamiento más individualizado. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.